Relación entre Satán y los extraterrestres. Vamos a ver un tema controvertido, la hipótesis de qué hay detrás del fenómeno ovni. Se ha escrito muchísimo sobre el tema y se ha escrito además por gente incluso que ha dedicado su vida al estudio del fenómeno. En este post yo voy a poner de manifiesto dos cosas, un doble objetivo. La primera, utilización del teorema de Bayes para desacreditar la hipótesis extraterrestre, es decir, la hipótesis de que los ovnis son naves o vehículos que tripulan seres de otros planetas y que usan para desplazarse por el cosmos y visitar nuestro planeta. Y segundo, enunciar la hipótesis de la relación entre Satán y los extraterrestres, es decir, que los extraterrestres no existen, o al menos no son los tripulantes de los ovnis, y que los verdaderos tripulantes serían demonios. Personalmente, y con alguna reserva, me inclino a apoyar ambas hipótesis. Creo que el teorema de Bayes nos ayuda a descartar la hipótesis extraterrestre, en la que personalmente no creo, pero además creo que el teorema de Bayes es clarificador en este sentido y es un buen apoyo. Y además hay otras razones adicionales que luego explicaré. Creo también, sin pruebas concluyentes, claro está, en que detrás de los llamados ovnis se encuentran seres espirituales preternaturales, o sea, diabólicos. Estaba ya repasando la casuística muy abundante que viene al final del libro Pasaporte a Magonia, de Jacques Vallée, y la verdad es que es el prototipo perfecto de cómo presentar una casuística ovni, en forma de fichas con lugar, fecha, testigos y un corto resumen, pero lleno de información. Y me di cuenta de una cosa releyendo esta extensa casuística. Naturaleza de los ovnis. De todos esos casos que vienen en Pasaporte a Magonia, se deduce que en los ovnis el vehículo en sí, es decir, el ovni, no es lo importante es el sistema de propulsión. Imagina que puedes viajar por el espacio sin preocuparte ni del despegue, ni del aterrizaje, ni del combustible, ni de la radiación, que hay mucha en el espacio exterior, ni de la gravedad. ¿Cómo sería entonces el ovni? ¿Cómo sería tu ovni? Pues casi cualquier cosa valdría, cualquier vehículo del diseño que quisieras, con la única condición de estar cerrado herméticamente. Podría ser incluso de pequeño tamaño, como aparece en muchos de los casos analizados en Pasaporte a Magonia. ¿Cruzar el cosmos en un habitáculo de 3 por 1 metros? Está claro que los viajes son rapidísimos y que el vehículo es lo de menos. Por eso los ovnis tienen formas tan extrañas y heterogéneas. Lo importante en los ovnis es el sistema de propulsión. Es algo que les pone en un corto espacio de tiempo en otro planeta, como quien dice, de puerta a puerta, sin la restricción de la velocidad de la luz y sin la problemática del aterrizaje y el despegue. Simplemente se elevan sin ruido y desaparecen a toda velocidad. En esas circunstancias está claro que cualquier diseño de vehículo y cualquier tamaño y fabricación son válidos. Aplicación del teorema de Bayes al fenómeno ovni. Para quien no conozca el teorema de Bayes, lo enuncio sin demostración al final de este post. El teorema de Bayes introduce el concepto de credibilidad en el cálculo probabilístico. La inferencia bayesiana generalmente se basa en grados de creencia o de credibilidad y en probabilidades subjetivas, en el proceso de inducción, y no necesariamente declara proveer un método objetivo de inducción. Es decir, todo el mundo sabe que si arrojo un dado, la probabilidad de sacar el 5 es de 1/6. Pero extendiendo este concepto, imaginemos que yo puedo estimar ciertas probabilidades en base a la ocurrencia de determinados sucesos. Es decir, si sabida la probabilidad de tener un dolor de cabeza cuando se tiene gripe, podríamos saber la probabilidad de tener gripe cuando me duele la cabeza. Lógicamente, para saber esa probabilidad necesitaremos conocer más datos, si tengo fiebre, dolor muscular, etcétera, y sus correspondientes probabilidades. De la misma forma, la hipótesis de que los ovnis están tripulados por extraterrestres se basa en una serie de condicionantes previos que, como veremos, si bien no es posible excluirlos, tendremos que su credibilidad es muy baja.
Es decir, para aplicar el teorema de Bayes correctamente a la hipótesis los ovnis están tripulados por extraterrestres, debemos conocer los grados de credibilidad de las evidencias que se conozcan que sean consistentes con la hipótesis. Por ejemplo, calidad de los testigos, hay fotos, hay vídeos, hay huellas y muchas más. Si la credibilidad de este sumario de evidencias, que en ningún caso es cerrado, es baja, la hipótesis se debe de rechazar. Vamos a estudiar, pues, esta hipótesis extraterrestre del fenómeno ovni desde un enfoque bayesiano. Vamos a formular de manera simple la hipótesis extraterrestre. Inteligencia no humana desconocida visita la Tierra y se manifiesta con leyes desconocidas de la física. Desde el punto de vista de un hombre de la calle, este tipo de tesis es improbable y hace referencia a las llamadas ideas extrañas, la mayoría de las cuales son falsas. Pero esta hipótesis tiene comunidades grandes de personas que la apoyan con un amplio bagaje de evidencias. Para hacer una estimación bayesiana necesitamos una probabilidad a priori para contrastarla con las pruebas. En el caso de los ovnis, una hipótesis a priori es menos convincente, ya que sostiene no solo que la inteligencia no humana existe en la Tierra, sino que también utiliza leyes desconocidas de la física, por ejemplo, para volar en las supuestas naves. Por lo tanto, esta hipótesis es más compleja y entonces menos probable. Los que apoyan esto se conoce en la lógica como la navaja de Ockham. Los que apoyan la hipótesis extraterrestre dicen que si existe una inteligencia humana en la Tierra, entonces algún tipo de inteligencia podría aparecer en otros planetas de nuestra galaxia largo tiempo atrás y haber venido a nuestro planeta con objetivos más o menos racionales. Exploración, juego, etc. Diciendo esto, piensan que la hipótesis extraterrestre gana en credibilidad, pero esto no es muy cierto, porque si se admite, hay que admitir que los objetivos de los extraterrestres son muy extravagantes a la luz de los hechos. Por ejemplo, beber sangre de vaca en los casos de mutilación del ganado. La hipótesis extraterrestre requiere la existencia de nuevas leyes físicas. La historia de la ciencia demuestra que la lista de leyes físicas nunca estará completa. Por ejemplo, tenemos reciente el caso del descubrimiento de la energía oscura, por ejemplo. Pero por otra parte, no hay efectos físicos en nuestro entorno que sean inexplicables dentro del marco de las leyes físicas conocidas en la actualidad, excepto quizá los rayos en bola, por poner un ejemplo. Por tanto, no existe evidencia de nuevas leyes físicas que aumenten la credibilidad de la hipótesis extraterrestre. Es un hecho que hay miles de evidencias empíricas de avistamientos ovni. Sin embargo, el contraste bayesiano, incremento de credibilidad de cada una de las pruebas, es muy pequeño. Esto es, la mayoría de las evidencias tienen igual probabilidad de ser ciertas como de ser falsas. Es decir, que no hacemos carrera de ellas. Esto es un punto muy importante. Y no aportan nada significativo. Así pues, si bien la hipótesis ET tiene muchas evidencias empíricas, estas no contribuyen a incrementar la probabilidad a priori, que es equivalente a la hipótesis que queremos demostrar, que es que los ovnis están tripulados por seres extraterrestres. La hipótesis de la relación entre Satán y los extraterrestres. William Goethe escribió un libro titulado OVNIs, amigos, enemigos o fantasía. Nos revela algo que la prensa no se atreve a revelar. Todos los que informan haber sido abducidos han experimentado con el mundo oculto antes de haber sido abducidos o raptados. Todos han entrado en contacto con religiones tales como el budismo, yoga, brujería, tarot, magia, además del uso extremo de drogas alucinógenas. Goethe también nos dice que los mismos lugares donde se celebran ritos satánicos y paganos, más tarde se convierten en lugares donde ocurren manifestaciones de extraterrestres. Estos supuestos extraterrestres ofrecen una entrada pacífica hacia el nuevo milenio. Sin embargo, debido a lo que sucede a los abducidos, es obvio que estos seres no son tan amistosos en absoluto. Si así fuera, ¿cómo justificar abducir a una persona contra su deseo? Existe una agenda evolucionista detrás del programa espacial de los gobiernos que dedican dinero para estas investigaciones. La evolución está íntimamente ligada a estos fenómenos paranormales. Esto puede parecer un punto de vista parcial y no lo niego, pero hay que darse cuenta de la cantidad de misiones carísimas que han ido a Marte a buscar vida extraterrestre. ¿Por qué tanto interés?
Si en realidad la vida evolucionó en la Tierra, entonces pudo haber evolucionado en otros lugares también. Sin embargo, hay muchas evidencias de que la vida no ha evolucionado. Los únicos seres, además de nosotros en el universo, son los seres espirituales creados por Dios antes de nosotros. Hay otro argumento para esto mucho más imparcial y que adoptan numerosos científicos no creyentes. Si hay tanta vida en el cosmos, ¿dónde están? ¿Por qué no se les ve? ¿Por qué no hay ni rastro de ellos? Estos seres son benignos o malignos. Curiosamente, en muchos lugares donde han aparecido supuestos extraterrestres, se han practicado brujería, lectura de cartas, espiritismo, sesiones de ouija, satanismo, por parte de muchos grupos esotéricos relacionados de forma más o menos directa con el movimiento de la nueva era. ¿No parece ya sospechoso esto? Por lo tanto, los seres que han aparecido en estos sitios son claramente seres malignos o demonios enviados por Satán para engañar a la gente, para propagar el mito moderno de la existencia de los seres extraterrestres como alternativa al propio Dios de la Biblia y hacer creer que la creación de la vida en la Tierra fue obra de los extraterrestres. Nótese que la teoría de la panspermia está muy extendida entre ufólogos contemporáneos, como por ejemplo Javier Sierra. Satanás utiliza todas las armas posibles para que los humanos dejen de adorar al único Dios verdadero que existe. Nos llama la atención que para los supuestos ovnis, estas leyes por las cuales se rige la materia y todos los seres formados por materia, para estos supuestos objetos, estas leyes no significan nada, porque son violadas constantemente en los avistamientos. Todos hemos visto vídeos comprobando esto que acabamos de decir. Esta es una prueba más de que estos seres no son materia. De ser materia deben regirse por las leyes que gobiernan la materia en todo el universo. Fuera de Dios, solamente los ángeles, dice la Biblia, son espíritus, o sea, inmateriales. Lo que nos lleva a la conclusión, si no se rigen por las leyes de la materia, entonces no son materia. Y si no son materia, son espíritus. Y si son espíritus y no son Dios, ni ángeles de Dios, entonces por descarte solo nos queda una salida, son demonios. La prueba más grande ahora sobre la humanidad es producida por el trabajo de Lucifer, que ha sido soltado del infierno con sus demonios y está sobre la tierra y en nuestra atmósfera terrestre. Son los llamados los espíritus del aire y la oscuridad, que viven en la atmósfera y sus cercanías. Ellos están llevando a cabo prodigios y maravillas para confundir y enredar a la humanidad. Vosotros le llamáis a ellos los ovnis. Son manifestaciones sobrenaturales del diablo y sus demonios. Son creados en las mentes de algunos por los demonios, quienes son capaces, debido a un gran poder sobre la tierra, de controlar ahora los elementos y la naturaleza. Desde hace más de un siglo sabemos por la Virgen de la Salet que en los últimos tiempos aparecerá el anticristo con los demonios del aire. Esos demonios contra los que nos exhortaba a luchar San Pablo, denominándolos potestades que están en los aires. Los mismos demonios de los que habla el primer abducido, Whitley Strieber, en sus libros, y que muchos estudiosos de las abducciones han equiparado a posesiones diabólicas. Pues bien, esos demonios están prontos a aparecer para apoyar a su adalid, el anticristo, con toda clase de prodigios y señales para confundir, si fuera posible, hasta a los mismos elegidos, y sus agentes Illuminati ya le abren el camino.